Ahora sí, vamos a presentar a Máximo Merchensky. Máximo Merchensky estudió filosofía, les cuento, ha desarrollado su actividad profesional en diversos ámbitos, tanto en el sector público como privado. Actualmente es secretario de Posicionamiento Estratégico del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro último orador, aprovecho para decirles gracias por este tiempo que se han tomado en venir y compartir con todos ustedes y nosotros, con esta Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, esta sexta cumbre. Disfruten esta última exposición y démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Máximo Merchensky. Bueno, quedamos pocos, así que vamos a ser muy breves y desacartonados. Tenía una pequeña presentación que no vamos a usar. Lo que quería hacer para ustedes es una pequeña apelación a la responsabilidad de las élites dirigentes. Que nosotros, los jóvenes, ya tardíamente me incluyo en esa categoría, integramos a Van la LED, digamos. Estamos integrando la dirigencia antes de integrarla porque nos estamos preparando para eso. Lo primero que quería contarles era respecto de la política, que es probablemente una de las actividades más difíciles con las que se puedan encontrar si en el futuro encaran algo parecido. ¿Con qué nos encontramos cuando nos metemos en política? Nos encontramos con nos encontramos con que no es fácil entrar. Nos encontramos con mucha agresividad, con mucha reticencia de la política a que ingresemos, y nos encontramos desorientados y probablemente sin saber por dónde entrarle. La política se puede distinguir de manera, en un corte así transversal. Podemos distinguir lo que es la lucha por el poder, o sea, la lucha por acceder o por mantener el poder, de la faz más, si se quiere, de ejecución de políticas públicas, o sea, el ejercicio del poder. Y en un corte horizontal podemos distinguir lo que es el debate de las ideas políticas, en un plano superior, superestructural, de la práctica política, en un plano más estructural. La práctica política está en nuestros países latinoamericanos muy atada al control del Estado. Digamos, no se hace política desde otro lugar que no sea el Estado. O se hace cuando uno está en la oposición, digamos, con aspiración directa a ocupar el Estado. Si no, es muy difícil también hacer política. Con esas dos distinciones quiero preparar un poquito el terreno de lo que voy a decir ahora. Les tiro una frase para que les quede un poquitito dando vueltas, porque va a ser el eje conductor de todo lo que voy a decir. Marx dijo hace 150 años que la religión era el opio de los pueblos, en una frase quizás vista en retrospectiva poco feliz, pero que llamaba la atención sobre lo que tenía de malo pensar incorrectamente los problemas, pensar que todo estaba dado de una vez y para siempre, que las cosas eran así porque Dios los quería así y que no había posibilidades de cambio social. Yo, parafraseando a Marx, quiero decir que el progresismo es el opio de los pueblos. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto del progresismo? Lamentablemente no tengo el listado para que lo puedan ver. El progresismo es mi manera de caracterizar a toda una serie de lugares comunes y de frases o pensamientos políticamente correctos que todos escuchamos y todos repetimos, todos compartimos de alguna manera, pero que no tienen vinculación directa con la práctica política. La práctica política corre por un lado, en un plano estructural, y, como les decía, el debate político corre por otro lado. Y les voy a leer 4 o 5 cosas que serían estos lugares comunes. Por ejemplo, que el populismo es autoritarismo, concentración de poder, personalismo, estatismo y corrupción.
que el neoliberalismo son las políticas de ajuste, la desindustrialización de los países, la extranjerización de las estructuras productivas, la profundización de la desigualdad, que los jóvenes son el futuro y que por lo tanto tenemos que prestarles atención y prepararlos, que es muy necesario que haya diálogo y consenso en las dirigencias, que son necesarias políticas de Estado proyectadas en el largo plazo, que son importantes políticas de inclusión y de derechos humanos, que es importante el respeto de la diversidad política, étnica, cultural, de género, que es importante proteger el medio ambiente. ¿Quiénes de todos nosotros podemos estar en desacuerdo con alguno de estos puntos? Parecen verdades obvias. Y sin embargo, todas estas frases políticamente correctas que integran el decálogo del progresismo, yo sostengo que son la cara en el plano del debate político de una praxis política populista. El progresismo puro, o sea, todas estas frases existen en el plano del debate, son la corrección política, nadie puede estar en desacuerdo, y son como un aspiracional. Todos querríamos que la política real reflejara de alguna manera esas aspiraciones, pero lamentablemente eso no pasa. El populismo es la cara real, verdadera y posible, nacional y popular, diríamos en Argentina, del progresismo. Para el populismo el pueblo siempre tiene razón y nunca se equivoca. Y el populismo tiene una característica central y muy seductora para las dirigencias. Es ahora, para las dirigencias y para los ciudadanos que lo votan. Es ahora, no nos propone que hagamos algo para en el largo plazo estar mejor. Quería hacer una pequeña observación de cómo funciona en la práctica desde la gestión, según mi experiencia, el populismo, pero lo voy a saltar en honor a la brevedad y por respeto a ustedes que se quedaron. A la tesis esta de que el pueblo nunca se equivoca, que es una tesis muy cínica del populismo, porque lo que plantea es, mientras ustedes nos sigan convalidando con el voto, nosotros vamos a seguir haciendo las mismas cosas, porque están bien, porque ustedes nos convalidan, se corresponde una tesis complementaria desde el lado del progresismo, que es que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. O sea, que no nos merecemos nada mejor que el populismo, porque nosotros lo votamos. Al cinismo del populismo, el progresismo, que también está de vuelta, nos contesta con una ironía. ¿Y qué es lo que tiene el progresismo de malo? Que todas estas expresiones de deseo se quedan en el plano del debate y nunca bajan al plano de la praxis política. ¿Por qué nunca bajan? Porque los políticos estamos acostumbrados a decir una cosa y hacer otra. Como les dije al principio, el eje de esta charla era decirles que hacer una apelación a la responsabilidad de la dirigencia. O sea, el punto de contacto, el embrague entre los dos planos, antes eran los partidos políticos. Escuchamos a nuestro compañero del Paraguay contarnos que él fundó un partido político. Y también nos contó su fracaso en esa pelea del partido político. Antes eran los partidos políticos las instancias de contacto entre el plano del debate de la cosa pública y el plano de la práctica política. Hoy no lo es más, porque hay una crisis de representatividad y los partidos políticos no convocan a nadie, o convocan a muy poca gente, o en realidad están muy relacionados con el poder del Estado y nada más que con el poder del Estado. Hoy tenemos, desde el punto de vista de los partidos políticos, si quiere, un oficialismo desde el Estado y una oposición que aspira a reemplazarlo en el poder del Estado y que por eso concita gente, pero no por otra cosa. No hay un contenido ideológico de discusión política. Lo que hay es esta apelación permanente a los tópicos del progresismo. ¿Dónde está el embrague entonces si ya no está más en los partidos políticos? Está en los medios de comunicación, entendidos en un sentido muy amplio, no solo en los medios como el Grupo Clarín, por citar algo muy característico para nosotros en Argentina, los grandes grupos de medios económicos, de medios de comunicación, sino los medios en sentido amplio, incluyendo Internet, incluyendo las redes sociales. Y ahí es donde juega el rol, el liderazgo
que estamos llamados a representar cada uno de nosotros en nuestras pequeñas esferas de actividad. O sea, la responsabilidad es nuestra. Nosotros no podemos echarle la culpa al pueblo de que vota mal. Nosotros tenemos que asumir que en la medida en que nos estamos formando y nos estamos preparando para ser líderes en algún ámbito de actividad y somos referentes y líderes de opinión en nuestros círculos de actividad, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de mediar de alguna manera lo que el pueblo presuntamente quiere cuando se expresa en el voto. Esa es la diferencia entre el ahora del populismo y el mediano y el largo plazo que tiene que plantearse una dirigencia responsable. El populista, en una parte de la exposición que no les conté porque no había tiempo, el populista llega al poder y lo que hace es muy rápidamente lo que le va a dar rédito político. Y todo lo demás lo deja de lado. Así es como no se hacen obras de infraestructura que no se ven, sino las obras que se ven mucho. Nada, simplemente terminar con eso. O sea, la responsabilidad de terminar con este cinismo que nos ofrecen el populismo y el progresismo combinados, este cinismo de el pueblo nunca se equivoca y los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, es nuestra. O sea, la responsabilidad, tenemos que asumir la responsabilidad de pasar del plano del debate y de la exposición de ideas con las que todo el mundo está de acuerdo, a que las prácticas políticas lo reflejen. Ese es un objetivo que nos podemos plantear, con el que nos podemos ir a dormir cada día pensando si en nuestros pequeños espacios de actividad política lo logramos, y es el que espero que todos nosotros podamos impulsar en el camino de liderazgo que estamos protagonizando. Nada más. Gracias.